Gracias a los organizadores, especialmente a Manuel Martín Loeches y desde luego a todos los presentes por vuestra asistencia, vuestro interés. Parece que esto se acumula en las marinas últimamente. Vamos a ver, yo voy a hablar voy a intentar hablar de la evolución de la cognición humana. Es verdad que ninguna de las dos marinas hemos podido asistir al resto del curso, o sea que es posible que haya muchas cosas que ya hayáis visto, que estéis incluso hartos de verlas. Bueno, pues hacer como que nada, porque realmente no sé exactamente qué es lo que han dado los demás, desgraciadamente. Ya tendremos oportunidad de verlo en la edición, ¿no? Bueno, ¿por qué he titulado así esta charla? Del cerebro a los primeros enterramientos. Yo creo que a estas alturas más o menos ya todos sabéis por qué. Pero de entrada es porque la cognición es un producto del cerebro. Y uno de los, digamos, las expresiones más cercanas a nosotros a nivel cognitivo y emocional, desde luego son los enterramientos. De ahí que ponga este título, ¿no? Que haya puesto este título. Como digo, la cognición es un producto del cerebro. ¿De qué manera? Bueno, os imagino que ya os han definido 20 millones de veces lo que es la cognición, así como resumiendo para los legos, porque yo tampoco soy psicóloga, la cognición es, digamos, es todo el conocimiento, tanto interno como externo que tenemos, interno de nuestro propio cuerpo y externo del mundo que nos rodea. Pero también no solamente es el conocimiento, sino los procesos por los cuales se da ese conocimiento. O sea, realmente la palabra cognición es muy puñetera, es muy compleja y da lugar a... es extremadamente amplia, ¿eh? Eso quiere decir que cualquier estudio de cognición va a ser un estudio muy complejo, muy problemático. Aquí os voy a presentar una serie de cosas que tienen que ver con la evolución de la cognición, pero ni mucho menos... vamos a verlas, ni todas, ni siquiera una mínima parte. ¿Por qué? Bueno, lo seguiremos viendo. Por esto. ¿Cómo es nuestra cognición actual? Claro, para saber cómo ha sido la evolución de la cognición en el pasado, primero tenemos que definir cómo es nuestra cognición. Pues ya ahí ya tenemos el primer problema grave. ¿Por qué? Porque cognición es tanto que yo diga, uy, cómo me gusta ese vestido que lleva esa señora, como lo que opino sobre el estado actual del planeta. Pero eso es lo que yo opino, pero tú tendrás otra idea sobre el vestido, sobre el estado actual del planeta, sobre que te importe o no el vestido o el estado actual del planeta. Todo eso es cognición. Y si ya es problemático decir nuestra cognición actual es esta, no podemos definir eso así, delimitarlo de esa manera, mucho más en el pasado. Pero, como iremos viendo poco a poco, todavía se van a sumar más problemas. Lo que sí podemos hacer no es tanto definirla, pero sí delimitar lo que claramente es cognición compleja y comportamiento complejo. Una cognición, digamos, compleja, siempre es un derivado de un comportamiento complejo. Y aquí ya podemos empezar a acercarnos a algo, ¿eh? Pero comportamiento complejo es casi todo. Desde los satélites, los teléfonos móviles, la solidaridad, las ONGs, los rascacielos, la arquitectura. Todo es comportamiento complejo. Bueno, pues vamos a intentar seguir un poquito adelante. Otra forma de preguntarnos sobre esto es en qué estructuras anatómicas reside esta complejidad comportamental, esta complejidad en la cognición. Y desde luego de entrada es en el cerebro, porque el cerebro lo rige absolutamente todo, desde respirar hasta plantearme que tengo que dejar de fumar. Por una parte eso, es verdad, es así, o sea, todo el comportamiento, es decir, la causa de esa cognición compleja está regido por el cerebro. Y las manos, ¿por qué? Porque el ser humano, por mucho que filosofemos, somos tecnólogos, somos operativos, hiperoperativos. Yo siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes, es cierto que tenemos una capacidad de reflexión tremenda, pero incluso si nos planteamos el último eremita que viva en la última montaña perdida de cualquier sitio, si cada día que tenga que salir de su caverna tiene que atravesar un río, va a construir un puente, seguro, seguro, al margen de que después solo viva de la mística y del pan, o de lo que... Es cierto, o sea, desarrolle esa faceta, pero realmente somos tecnólogos por naturaleza. Y esa tecnología en sentido amplio, y esa tecnología nos lo permite una, digamos, conectividad especial entre el cerebro, un cerebro muy desarrollado, y las manos. Es esa operatividad
la que nos permite tener una capacidad tecnológica, una capacidad simbólica y una capacidad de socialización entendida como de difusión, de transmisión y de aprendizaje de conocimientos. La que nos da la posibilidad de esa cognición compleja. El primer problema que tenemos es que una de esas dos estructuras anatómicas, que es el cerebro, no fosiliza. Y el segundo problema grave es el que un poco intentaba comentar antes, y es que, aun con cerebros actuales, no tenemos una traducción literal de función cerebral y comportamiento. Excepto para patologías especiales o para funciones muy concretas, no existe. Es decir, no hay una función cerebral para la cual se distinga entre que yo diga, jo, tengo que dejar de fumar, o que diga, voy a apuntarme a una ONG. No existe. No hay un área, dos áreas funcionales diferenciadas que hagan que uno sea este comportamiento u otro sea me levanto y me voy. Por ejemplo, pues decido que estoy muy irritada, me voy. No existe. Bueno, el de estoy muy irritada sí, perdón, otro ejemplo. Este sí porque es la amígdala y esto sí que... Pero bueno, en general para todo nuestro comportamiento no existe una traducción literal entre áreas cerebrales, funciones cerebrales y comportamiento. Entonces ya otro problema más añadido. No tenemos esa traducción y encima el cerebro no fosiliza. Bueno, vamos un poco avanzando, intentando avanzar en el asunto. Otra forma que nos podemos plantear es cómo se puede estructurar ese comportamiento complejo, esa capacidad cognitiva. Yo la he estructurado de esta manera, de una manera muy sencilla, porque entre otras cosas también es un poco la línea de la charla que voy a dar. Fundamentalmente es una capacidad tecnológica, una capacidad simbólica y una capacidad de socialización que incluye el arte, la autoconsciencia, el lenguaje, el aprendizaje, etcétera. Lo iremos viendo poco a poco. Bien, ¿cómo podemos ver esto, esta evolución de la cognición en los humanos? Hasta cierto punto podemos conocer algo de nuestra propia especie, aunque sea antigua. Hipólito, por ejemplo, nos ha dado unas claras muestras de esa cognición compleja remitida al arte, al simbolismo. Como en nuestra propia especie, quieras que no, bueno, pues algo nos puede informar. El problema es cuando nos vamos a especies fósiles. ¿Por qué? En primer lugar, porque están muchísimo más atrás en el tiempo y por tanto se pierde, hasta se pierden los restos arqueológicos. Hasta se pierden las evidencias puras, los restos arqueológicos, paleoantropológicos, etcétera. Y además son otras especies. Con lo cual, inferir que perciban y procesen la información de la misma manera que nosotros es más que problemático. Y voy a beber. Perdón. Por lo tanto, ¿de qué manera nos podemos acercar a este tema? Pues a través de evidencias relativamente indirectas. Por una parte sería la etología primate, por otra parte toda la paleoneurología, neurología, neurociencias que más o menos tengamos a nuestra disposición en la actualidad, algo del esqueleto postcraneal y después los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos, la verdad es que son los únicos que son evidencias directas. Pero, un momentito... Son evidencias directas. Pero aquí hay que puntualizar lo siguiente. Vamos a ver, la etología primate, o sea, nos vamos a mover siempre en estas cuatro grandes disciplinas entre máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir? La información que nos dé la etología primate nos va a dar una información sobre los mínimos que damos por seguro para las especies homínidas de las que nos interesan. Porque si ya lo tienen otros primates, pues es evidente que nosotros también. Y nuestros ancestros Homo también. Lo que nos dé la paleoneurología, toda la neurociencia, es un máximo, porque es la biología, es decir, el máximo por encima del cual no se puede sobrepasar. Si no se tiene una torsión hemisférica que de alguna manera esté indicando una lateralización cerebral y manual, como muy bien estaba explicando antes mi tocaya, la doctora Loza, ¿no? Si no se tiene esa torsión hemisférica, no va a haber esa lateralidad manual al menos tan fuerte. Es decir, es un máximo. Pero no quiere decir que todo el máximo, el potencial del que seamos capaces, se aplique realmente.
El esqueleto postcraneal realmente, el postcraneal da pocas evidencias, lo he puesto aquí, pero bueno, lo dejamos un poco de lado. Y tenemos el otro gran cuerpo de conocimiento, son los restos arqueológicos. Y los restos arqueológicos en realidad son las evidencias directas porque son lo que en realidad se dio, pero con varias salvedades. Primero, son restos arqueológicos, es decir, pueden haber desaparecido en el tiempo porque tienen mucho tiempo. En segundo lugar, si el producto de un comportamiento no tiene materialización, no es material, no queda registrado en el registro arqueológico, valga la redundancia. Es decir, si yo me pongo a filosofar, esto no queda registrado, no hay registro arqueológico. Es así de sencillo, ¿vale? Y además es coyuntural, es decir, lo que yo me encuentro en un yacimiento no es necesariamente extrapolable a todas las capacidades de los homínidos, sino simplemente lo que se necesitó hacer en ese yacimiento. Punto. Ya está. Bueno, empezamos por la capacidad tecnológica, que se ha estudiado en muchísimos bichos, nosotros y otros, órdenes diferentes, etcétera. Uno de cuyos ejemplos más llamativos es el de los cuervos. Los cuervos realmente son muy hábiles y tienen una capacidad tecnológica importante. Supongo que muchísimos conocéis estos estudios que se han hecho de cuervos que pueden utilizar un instrumento. Bueno, a ver, también definamos, llamamos capacidad tecnológica o tecnología a el uso de cualquier elemento ajeno al cuerpo para satisfacer una necesidad. Entonces, tiene que ser ajeno al cuerpo, si no, no es tecnología. Naturalmente, cuando el cuervo escoge una ramita y hurga con ella para ver si saca las hormigas, tiene un comportamiento tecnológico. También ha sido este ejemplo recientemente, no sé si tanto, en el 2008 me parece, ya cómo pasa el tiempo, Dios mío, y esas cosas, que ya no solamente escogen una ramita, sino en este artículo, no sé si lo conocéis, es muy interesante porque solo se podía sacar el alimento si se curvaba el alambre de tal manera que tirara, que hiciera como de gancho, ¿no? Con un alambre estirado, pues claro, ellos fueron probando, iban curvando un poco más, así no, se escurre, vaya por Dios, venga, un poquito más, hasta que hicieron auténticos ganchos. O sea, es una capacidad tecnológica por excelencia, porque no solamente están seleccionando, es decir, ven el problema, intentan y no, miran alrededor, ven lo que hay, seleccionan un pedacillo de alambre, prueban y no, sino que van modificando su actitud, van modificando el alambre hasta que aquello funciona. Eso es la capacidad tecnológica por excelencia. O sea que realmente no somos únicos, somos únicos en grado, pero no en origen, digamos. Y por supuesto, qué decir tiene de los más cercanos a nosotros, que son los otros primates antropomorfos, especialmente los chimpancés salvajes. En estado de libertad, desde luego, pues tienen ese comportamiento tecnológico de partir nueces, pescar hormigas o termitas y tal. Para ello, pues recurren a cortar pequeños tallos, a los cuales les quitan las pequeñas hojitas que hay alrededor. O sea, no es que no utilizan el tallo tal cual, les quitan las hojitas. Incluso a veces en la zona terminal hace una especie de pincel, de brochilla. Algo parecido a eso, de hecho estamos haciendo un estudio ahora muy interesante sobre eso, para introducirlos en los termiteros y pescar. De hecho, estamos haciendo estudios en la Fundación Mona, que está en Gerona. Es un refugio de chimpancés humanizados, es decir, son todos los que han servido para circos. El anuncio de Schweppes famoso, bueno, pues esa es la pobre Sara, que está aquí dentro, porque claro, son chimpancés decomisados por el Estado, bien porque no tienen papeles, aquí también hay sin papeles, ¿no? Sino que además, sí, es así la cosa, han servido para circos y tal, pero después ya no se les quiere. Bueno, pues ya no se les quiere, ¿a dónde van? El chimpancé no es una especie de aquí, no le puedes reintroducir en las reservas naturales de África porque se los comen vivos los demás chimpancés. Son muy parecidos a los humanos en eso, es decir, cualquier cosa externa les da miedo, así que se la cepillan directamente. Claro, que se crean pues refugios donde estos chimpancés viven
pues lo mejor posible. Se intenta además que se reintroduzcan en su ambiente social lo más menos tocado por el ser humano, lo menos tocado, o sea, la menor injerencia posible por el humano, pero bueno, se les da de comer, en fin, es lo que hay y lo que se puede hacer. Pues hablando del comportamiento tecnológico, también hemos hecho experimentos y una tesis doctoral sobre este asunto, y de luego tiene un comportamiento complejo a nivel tecnológico. Por ejemplo, en una de estas tareas, se llama Tip Task, se trata de, en pequeñas mangueras, en pequeños trozos de mangueras de goma, se introducen pues alimentos, muesli, tal, pero a una profundidad que no llegan con los dedos. Claro, el chimpancé aquello lo intenta y tal, ve que no, pues claro, recurre a la ramita de turno y empieza a sacar, ¿no? Este estudio ha sido muy interesante porque no solamente demuestra que tiene comportamiento complejo, sino la lateralidad manual. ¿Qué ha pasado con los chimpancés? No es cierto que los chimpancés estén lateralizados al 70%. No es así. De hecho, hay dos grandes escuelas de trabajos, una la de McGrew, con chimpancés en libertad, y otra la de Hopkins, con chimpancés en cautividad. El problema es que ambos utilizan diferentes metodologías, entre otras cosas porque unos son chimpancés salvajes que van y vienen y les grabas o no, y los otros están en cautividad. Entonces, cuando nosotros hicimos los experimentos unificando las dos metodologías para poder extrapolar resultados, porque es la única manera, nos dimos cuenta de que cuando, algo muy importante, cuando se va bueno, me salto al siguiente. Se está grabando, ¿verdad? Vale, pues entonces un pequeño detalle, estamos en la publicación. Bueno, lo importante era que cuando accedían, vamos a ver, ellos en tareas espontáneas, el chimpancé en general, con sus tareas cotidianas espontáneas, no están lateralizados manualmente a nivel poblacional, pero sí individual. Es decir, hay individuos que son más diestros, hay individuos que son más zurdos, y la mayoría más o menos utilizan a veces la mano derecha y a veces la mano izquierda. Eso por una parte. ¿Qué pasa cuando la tarea se hace más compleja? Cuando no son tareas espontáneas normalmente unimanuales, es decir, cuando ya necesitan las dos manos, como coger la manguera, pues lo que estamos viendo es que se van decantando hacia la lateralización, empiezan a lateralizarse. Los mismos individuos, estos, que en un primer estudio se hizo una fase observacional y en la cual, bueno, pues eran más o menos ambidestros, pues con cierta tendencia a ser más diestros en unos individuos y cierta a ser más zurdos en otros, estábamos viendo que casi todos tienden a ser diestros, no solamente a lateralizarse por la intensidad, sino hacia la derecha cuando la tarea se les complica y es bimanual. Un tipo de tareas que llamamos bimanual complementaria. Esta es una coordinada y esta es una complementaria. Es decir, en esta las dos manos hacen lo mismo. Esta no es indicativa de lateralidad, pero en esta cada mano está haciendo un rol diferente. Esta sí es indicativa de lateralidad. Bien. Naturalmente, con unos termiteros artificiales que les construimos allí, que también metimos pues muesli, tal y cual, y miel y esto, pues también hacían efectivamente lo mismo que los chimpancés salvajes. Con la cuestión curiosa es que parte de esto, la inmensa mayoría de estos individuos nunca ha visto la naturaleza, ni por asomo. Algún otro sí, pero no hemos sido capaces de saber, porque los grupos están separados y claro, tampoco puedes hacer una injerencia absoluta en los grupos, o sea, al fin y al cabo prima la conservación y la rehabilitación de los animales. Por cierto, todos los experimentos son observacionales, naturalmente aquí es la mínima injerencia y se trata más bien de juegos de enriquecimiento que nosotros observamos después lo que sea, pero nos metemos lo mínimo posible con ellos, ¿no? Algunos individuos sí vienen de la libertad, aunque fueran de pequeños. No sabemos hasta qué punto ha habido una transmisión de información de cómo se hacía eso. Hay casos absolutamente llamativos, como es el de Kenzie. Me imagino, creo que muchos de vosotros sois psicólogos, así que como la primatología viene de la psicología, imagino que conoceréis los casos, ¿no? Kenzie es un bonobo, es un paniscus. Sabéis que hay dos especies, troglodites, que es el chimpancé común, es los que hemos visto hasta ahora, y Pan paniscus, que es el bonobo. En principio se supone que son como los más parecidos a nosotros, ¿no? Pues estos chimpancés especialmente entrenados
no solamente tienen esa capacidad tecnológica que hemos visto hasta ahora, sino que son capaces de tallar piedras, pero entrenados. Es decir, hay un experimentador que está tallando y cogió a Kansi y se puso a tallar. Bien. Cuando digo tallar piedras se trata de sacar esas lascas con filos como las que Marina ha utilizado para cortar materiales. Sin embargo, los chimpancés en estado salvaje no producen jamás este tipo de tecnología. ¿Por qué? Pues varias cosas. Primero, porque anatómicamente no pueden, por mucho que tengan la prensión de precisión, el precision grip, este famoso, no tienen una movilidad de mano como la tenemos nosotros. Y en segundo lugar, por una cosa que, claro, es muy llamativa, pero es verdad y que Sik y Todd se dieron cuenta hace bastante poco, y es que realmente ningún animal en la naturaleza necesita cortar, menos nosotros. La función cortar no es especialmente necesitada para nadie, menos para nosotros, con lo cual no lo hacen. Ya está. Si pueden o no pueden, pues ya hemos visto que Kansi puede si le entrenas. ¿Por qué no lo hacen de modo natural? Pues porque no, quizá porque no lo necesitan, quizá porque tampoco pueden por la mano, quizá, pero si ya no lo necesitamos, ya más allá no podemos ir. Claro, cuando hablamos de esta tecnología no solamente hablamos de un comportamiento tecnológico como el de las ramitas tal y cual, estamos hablando de la tecnología pura, la tecnología lítica, la de verdad, la del posiblemente Homo habilis rudolfensis de 2 millones y pico de años. Se trata de la elaboración de instrumentos de piedra, de instrumentos cortantes, que se da por primera vez en África, en el yacimiento de Cadagona, de Etiopía. Se llama oldowayense o modo 1 y en principio se trata de una tecnología relativamente simple, pero simple, cuidado, siempre se la ha denostado como, bueno, es oportunista. Menos oportunista de lo que se piensa, pero sí que es verdad que es simple. Hay una cosa por la que se caracteriza muy bien y es que lo que llamamos la vida del instrumento. La vida del instrumento es corta, es decir, yo necesito algo, cojo, tallo algo, lo utilizo y lo tiro. Conforme se va desarrollando la tecnología, las cosas van cambiando. Se van estandarizando los procesos de producción, se van estandarizando las morfologías, se van estandarizando el tipo de instrumentos que se van a utilizar. Digamos, se estandariza todo el proceso, se hace más regular, ¿no? Y recurrente. Este es el caso, por ejemplo, del Achelense o del modo 2, que surge por primera vez en África hace una semana. Se acaba de publicar el yacimiento más antiguo de Achelense del mundo, claro, en África, que tiene 1.760.000 años. Hasta hace una semana tenía 1.600.000, ahora se nos retrotrae 100.000 años todavía. En principio es una tecnología elaborada por el Homo ergaster africano, que como sabéis ya es un maromo importante, o sea, no es un habilis, no, es ya... Continuamos con esta evolución de la tecnología y nos encontramos con un musteriense europeo, voy a hablar ahora mismo estrictamente de esto, o modo 3, son curiosamente, digamos, es como una tecnología que se hace nanotecnología comparado con lo que había antes, que eran los bifaces grandes y tal, ¿no? Pues aquí se va reduciendo el tamaño, pero es curioso porque si nos ponemos a analizar la evolución de la tecnología, pues parece que se va repitiendo, ¿no? O sea, primero surge, se diversifica, se hace diversa y macro, y después se hace menos diversa y nanotecnología para sus parámetros, pero nanotecnología. Pues lo mismo pasa ahora, realmente. O sea, los mismos parámetros funcionan siempre en los mismos procesos evolutivos, ¿no? No sé, habría que... Bueno, se ha planteado mucho, vamos. Bueno, esta es una tecnología, naturalmente, que surge como tal, porque es una evolución del Achelense, claramente, pero podemos decir que está ya claramente formada en torno a los 250.000 años, un poquito antes, y pertenece a la familia Neandertal. He puesto el cráneo de SH, no es, el SH es Heidelbergensis, es mucho más antiguo, pero familia Neandertal. Claro, ¿por qué la tecnología es un elemento de cognición compleja? Primero, pues una capacidad extraordinaria de modificación del medio circundante, porque en su evolución se busca una mayor estandarización de los instrumentos, de los métodos, etcétera, porque requiere de una programación previa. ¿Por qué? Porque igual que la primera, yo necesitaba un filo, cojo, tallo, corto y lo tiro, las demás, cuanto más trabajo estás invirtiendo en el labor inútil, por ejemplo, en los grandes bifaces, este no es ninguna maravilla, pero por ejemplo el de la sima, sí, cuanto más trabajo estás invirtiendo, más te cuidas de conservarlo. Entre otras cosas, porque necesitas transportar, tienes un modo de vida, ya hablaremos después de eso, que necesitas transportar instrumentos contigo. No puede depender de que cuando te encuentres el bicho a cazar no tengas nada con lo que tallar. Pues tienes que llevar contigo en fin.
¿Eso qué quiere decir? Que ya necesito una programación. No solamente tengo que seleccionar esa materia prima que me viene bien porque otra no vale para hacer ese tipo de instrumento, sino que además tallo, hago el instrumento con anterioridad a la necesidad. Cuando lo necesito lo utilizo y francamente, si sigue sirviendo, ¿por qué lo voy a tirar? Me lo llevo a otro sitio. La vida del instrumento se hace más larga. Incluso se retoca para volver a afilar los filos, a reavivar los filos, etc. Bien, todo ello requiere esta previsión en las necesidades, esta programación de las acciones requiere de una cognición compleja clarísimamente, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto, que sería el del aprendizaje. Y vuelvo a beber. Como veis, saltamos a puntos diferentes porque también, bueno, quería hacer algo un poco también diferente, ¿no? ¿Por qué he metido aquí el aprendizaje? Naturalmente porque requiere de una, en nuestro caso, requiere de una cognición compleja. Es el medio que nos posibilita modificar nuestras acciones para adaptarnos al medio circundante. Es el proceso que nos posibilita esto. Es la base de la cultura. ¿Por qué? Sencillamente porque evita que todos tengamos que descubrir qué es una patata, porque ya lo han descubierto otros muchos. O sea, no podemos empezar otra vez a ponte la manzana encima de la cabeza o tírala de... porque jamás llegaríamos más que a un punto, porque la vida biológica es corta, relativamente corta. ¿Cuál es la manera de evitar eso, de que cada uno tengamos que volver a aprender todo otra vez? Y además, una cosa muy importante, que todos tengamos más o menos el mismo cuerpo de conocimientos más o menos heterogéneos, porque naturalmente no todos somos iguales. Yo puedo tener muchísimo menos potenciales que ustedes. Entonces, claro, ¿y qué hacemos aquí? Pues así se garantiza que todos tengamos, bueno, una dosis aceptable de esa cultura, porque si no, el que menos capacidad tiene no se entera de nada, que más o menos sigue ocurriendo, pero imaginaros si no tiene la posibilidad de aprendizaje cultural. Claro, y este es el rasgo fundamental de la cultura, que es acumulativa. Eso es lo fundamental de la cultura. ¿Por qué? Porque admite un número ilimitado de información, ilimitado, en contraposición a cualquier cuestión biológica, a cualquiera. Aquí se admite un número ilimitado de información. Favorece la socialización, que en este caso quiere decir cohesión entre los individuos. Ahora mismo estamos cohesionando individuos. Y por otro lado, potencia el cambio en la evolución natural. De hecho, puede incluso hasta matizar y frenar y cambiar el rumbo de la selección natural. Una cosa tan idiota, con perdón, como lavarse las manos con jabón después de limpiar una herida, ha supuesto un cambio radical y un freno radical a la evolución natural, que era que nos moríamos todos porque nos íbamos infectando uno tras otro de todo lo que hubiera allí en esos virus. Esa es la cultura. ¿Y cómo se transmite? Por aprendizaje. Claro, ¿cómo aprendemos? Se ve anda, no se ve nada del naranjita este. Bueno, ahí pone, ¿cómo aprendemos los humanos y los otros primates? Se han hecho unos cuantos experimentos y uno de ellos es muy interesante, no sé si lo conocéis. Lo hicieron Nagel y varias personas más, y Tomasello, en el 93 nada menos. Utilizaron chimpancés y niños. Y lo que hicieron fue, hombre, a los niños los pusieron en jaulas, a los chimpancés sí. El experimentador estaba un poquito lejos de ambos, por separado, primero con chimpancés y después con niños. Y se ponía a una distancia que no se llegaba, pues en el caso de los chimpancés una fruta y en el caso del niño pues un juguete, ¿no? ¿Qué hacía el experimentador? Con una especie de rastrillo intentaba acercarse la fruta o el juguete en el caso que fuera, ¿no? Pero claro, ¿qué hacía? Por una parte, a veces lo utilizaba bien y a veces mal. Porque claro, si lo pones así, el rastrillo arrastra. Pero si lo pones así y es suficientemente pequeño, el objeto pasa entre las púas. ¿Qué se vio? Pues se vio una cosa muy interesante. Y es que los chimpancés no imitaban exactamente las acciones del experimentador. Más o menos se fijaban en lo que hacía y recreaban ese proceso en general. Mientras que los niños imitaban punto por punto lo que hacía el experimentador. Consecuencia,
Cuando el experimentador utilizaba mal aposta el rastrillo, los niños no tenían el juguete aposta. O sea, sin saberlo, no lo tenían, porque estaban imitando estrictamente lo que hacía el experimentador. Los chimpancés, como no imitaban estrictamente, cuando el experimentador hacía mal adrede la tarea, el chimpancé salía con éxito, porque no imitaba exactamente, sino que más o menos repetía el proceso. Sin embargo, cuando el experimentador lo hacía bien, el porcentaje de éxito de los niños subía, porque naturalmente estaban imitando exactamente eso. ¿Qué quiere decir? Que esa cosa tan denostada por nuestra cultura que es la imitación, en realidad es fundamental para el ser humano. Es fundamental. Porque a menos de que no sea adrede, te evita tener que recrear y ser más o menos hábil. A ver si lo eres o no. Y si no, te mueres de hambre. O de juguete. O de hambre de juguete. ¿Se entiende? En ese sentido, podríamos decir que la emulación favorece la creatividad. Porque aquellos individuos que más o menos reproducían aquello y eran más hábiles, en realidad tenían más éxito en general que los niños en todo el experimento. Y la imitación no, favorece la pasividad, pero un mecanismo de captación de información muchísimo más rápido. En libertad no hay muchos ejemplos de aprendizaje, mejor dicho, de enseñanza. Se tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de una madre, este es el caso, de una madre que, bueno, este es el caso segundo, que ralentizaba los movimientos de partir una nuez delante de su cría. Lo hacía aposta más lento para que la cría viera. U otro caso de otra madre que recolocaba el fruto de la cría, quita ahí, hombre, que se ponía así, para que pudiera dar bien con el canto. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de nueces, un tipo de nueces que son muy pequeñitas, de estas áreas de África, son súper duras, de una cáscara durísima, durísima, o sea, no se parte de cualquier manera. Realmente hay que recolocar aquello en la posición que el lápiz ese del fruto, lo que sea. En fin, no es más complicado de lo que parece. Para un chimpancé, desde luego, y para nosotros, pues, a veces también, ¿no? La cooperación sí que está ampliamente registrada en entornos salvajes. De hecho, no sé si conocéis, Frans de Waal es un primatólogo magnífico, desde luego, y sí que la tiene muy registrada, desde luego, entre madres y hijos y entre adultos, aunque no haya relación consanguínea. De hecho, entre adultos se da como un sistema de relaciones sociales tal cual la humana, en la que se gratifica al individuo que te ha ayudado y se le niega la ayuda en el futuro si no te ha ayudado. Lo natural. Si yo te pido ayuda y me ayudas, mañana yo te daré ayuda. Si yo te pido y no me la das, mañana me tengo que ir a por tabaco. O sea, más o menos, ¿no? Algo parecido. Y llegamos al caso también más espectacular, que supongo que lo habréis visto también miles de veces, porque es que este llamativo a mí me deprimió un poco, porque ahora veréis, ¿no? O sea, esto es un experimento que se hizo en el 53, pero está publicado más tarde, con unos macacos japoneses en la isla de Koshima, en Japón, ¿no? Entonces allí se vio que Imo era una hembra adulta, se hizo este experimento. Se le dejó una patata en la arena. Y no sé si una o 20, y los grupos fue, o sea, se sabe lo de Imo, y es que cogió la patata, y claro, estaba llena de arena, aquello es muy abrasivo para el esmalte dental, como puede saber perfectamente Marina Lozano, y se fue al agua, la lavó, y ya está. Y dices, hombre, pues sí, que espabilada, ¿no? El problema es que cuando después se le dejó granos de arena en la arena, los cogió, se fue al agua, lo tiró, la arena no flota y se hunde, pero el grano sí. Lo cogió y se lo comió. Yo me deprimí porque no sé si me hubiera ocurrido hacer eso, te lo juro. Es que no lo sé, yo creo que habría empezado a hacer así. Pues no, lo tiró al mar, se esperó, claro, la arena se hundió, el grano flotó, lo cogió así y se lo comió. La verdad es que da que pensar, o sea, realmente esta mujer era altamente capacitada, ¿no? A escala de aprendizaje y colaboración, de difusión, digamos, de socialización de conocimientos, es importante tener en cuenta los datos que tras 2 años
los individuos más cercanos a IMO comenzaron a realizar las mismas tareas, lavando así los alimentos. Y tras 3 años era el 40% del grupo el que aprendió a hacer así la tarea. En el 60% restante están los individuos más adultos, los mayores, los seniles, de los grupos, que como en cualquier sociedad primate, humana o no humana, son los más refractarios a cualquier novedad. Eso siempre ocurre. No, es así. O sea, a nivel de acumulación y de diversificación, pues la primera vez que se registró esta acción fue en el 53, en el 62 ya había 3 formas diferentes de lavar el grano, en el 72 6 y en el 83 8. Es decir, la cultura se diversifica y después seguramente se volverá a cerrar. Si esto es así para los macacos japoneses, con un simple cálculo podemos saber que desde luego un Homo ergaster o un Homo rudolfensis iba muchísimo más rápido aprendiendo, fijo. Esa estasis que nos parece y que seguramente hay en el Pleistoceno, son millones de años para un cambio que nos parece como de nada, quizá no sabemos si es un problema de potencial o a qué llamamos potencial, o si las cosas funcionan no cambian, o hay algo en el cerebro que si te va bien pues tampoco tienes Lo que sí podemos saber es que desde luego la capacidad de aprendizaje, de difusión de información, de transmisión de unas comunidades a otras en un Homo rudolfensis desde luego tiene que ser muchísimo más rápido, de 8 años para una tarea de este tipo. O sea que sencillamente también es muy posible que casi ninguno de estos comportamientos quede registrado arqueológicamente, como no quedaría el de IMO. ¿Entendéis? O sea, aquí tenemos muchos problemas siempre, ¿no? Y este aprendizaje, en este aprendizaje es fundamental el entorno social. De hecho, no hay aprendizaje si no hay entorno social, ya es una función directa. Cuanto más entorno social hay, más aprendizaje hay. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en todos los mamíferos, y especialmente también en el caso primate y mucho más en el humano, existe un largo periodo entre el nacimiento y la edad adulta, que es la niñez. Ese periodo es extremadamente largo en los primates y en el caso humano es gigantesco. ¿Qué ocurre en ese periodo de niñez? Que el desarrollo ontogenético del individuo, o sea, el propio desarrollo fisiológico y biológico del individuo, se está dando ya en un entorno social, ya fuera, con los estímulos de fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio desarrollo ontogenético se va a sintonizar, tiene la oportunidad de sintonizarse con el entorno social. Y se va a desarrollar respecto a eso. Esto tiene desventajas adaptativas evidentes, como es que hay que cuidar muchísimo y durante muchísimo tiempo a las crías, naturalmente, pero las ventajas es que permite al individuo importar grandes cantidades de información mientras está creciendo, mientras está desarrollando, no solamente ya en la edad adulta. Y esta es la ventaja adaptativa del género Homo, no lo sé, de los homínidos, luego del ser humano, fijo. Y es que ese aprendizaje, mientras se está desarrollando, le permite ser extremadamente flexible a nivel comportamental. Es decir, tiene una capacidad de adaptación a casi cualquier cosa que pase muy rápido, porque desde que ha nacido está sintonizando constantemente con el medio circundante. No nace sabiendo. Esa es la clave del éxito humano. Nuestra flexibilidad comportamental, que nos permite una flexibilidad etológica. Podemos poblar cualquier lugar, prácticamente cualquier lugar, y en cualquier circunstancia. Ya sabéis que con los cambios climáticos del Pleistoceno, del final del Plioceno, digamos, esto puede surgir por esos cambios climáticos que hacen que los grandes bosques tropicales vayan virando, vayan cambiando a ser sabanas. Y esto lleva un problema bastante grave a nivel de alimentación. ¿Por qué? Primero, porque las sabanas tienen los alimentos, digamos, se dan en mosaico, es decir, aquí hay unos pocos y a tomar viento hay otros y mucho más allá hay otros. Y además estacionalmente, no en todas las épocas del año tiene lo mismo. Esto les estuvo complicando la vida con seguridad a los homínidos de ese momento. Y ese complicar la vida, como se la complicó la manguerita que les dimos a los chimpancés, les empezó a espabilar de alguna manera. ¿Cómo?
adoptando una dieta generalista, es decir, recuperando energía de cualquier tipo de alimento, vegetal, lo que fuera, más ese comportamiento tecnológico y esa flexibilidad comportamental. No sé... madre mía. Bueno, del lenguaje ha hablado Marina. Voy a pasar muy rápidamente, pero es que hay ejemplos que son muy interesantes. Claro, la cuestión del lenguaje y comunicación. En principio, tampoco nos metamos en el debate. Lenguaje, en principio, es un cuerpo más o menos de símbolos, de transmitir información. Bueno, a ver, empiezo al revés. En 1980, Seyfar y colaboradores hicieron un experimento muy bonito. Eran con Verbet, los monos Verbet estos, y se vio que emitían diferentes frecuencias de gritos conforme el que lo estaba emitiendo era un macho o una hembra, y depende de la edad, y conforme el peligro que se avecinaba. Claro, esto dice, ostras, esto es lenguaje, no es solamente puramente comunicación. Bueno, efectivamente es una comunicación extremadamente avanzada, pero no es propiamente lenguaje. Susa Basrumbaugh definió el lenguaje en principio como informar al otro de algo que todavía no ha pasado. Eso sería el potencial del lenguaje. Sin embargo, no es estrictamente así. Es decir, los monos Verbet lo hacen a la perfección, pero no es estrictamente así. El lenguaje necesita ser generativo. Tampoco tiene límite. Tú puedes seguir sumando letras, palabras, fonemas, etcétera, estructuras semánticas, sintácticas, etcétera, y no terminar, porque es generativo. La comunicación en sí no lo es. Hay una cierta limitación, a partir de la cual ya no se da más, no se genera más. En estado salvaje, los chimpancés, por ejemplo, claro, son los más cercanos a nosotros, tienen una comunicación, o lenguaje, a mí me da igual, vocal, 15 vocalizaciones, nosotros tenemos unas 40, es un problema del aparato fonador, que es bastante diferente al nuestro. La utilizan más para mostrar estados anímicos, y la gestual, que es facial y postural, como la nuestra, exactamente igual, la utilizan más para proposiciones imperativas y demandas, dame aquello, etcétera. En octubre del 2007 murió Washoe, que era la primera chimpancé que aprendió el lenguaje de los signos de los sordomudos. Estamos un poco como con Kensi. Son chimpancés entrenados para ello. Es decir, sabemos que los chimpancés tienen capacidad para... Después no lo hacen, ¿no? En el caso de Kensi también aprendió de una manera muy curiosa, porque él era cría cuando en realidad los experimentadores intentaban enseñarles el lenguaje de los sordomudos a través de paneles a la madre, que es Matata. La madre había crecido en libertad, eso es importante, porque no respondía a los experimentos de los experimentadores, valga la redundancia. Pasaba, no se enteraba o no, en fin. Sin embargo, era extremadamente inteligente en su contexto social. Era el puente social de problemas entre los demás chimpancés, pero a efectos de experimentación, como si nada. Sin embargo, la cría, que iba por ahí danzando entre los ordenadores y tal, que era Kansi, en un momento determinado que estaban intentando que señalara manzana en el panel, llegó la cría y hizo ¡zas! Y se fue. O sea, se quedaron todos pasmados. ¿Por qué? Porque había crecido en entorno de laboratorio, sencillamente, ¿no? Es los dos tipos de inteligencia, entre comillas, ¿no? Las bases anatómicas del lenguaje, ya hemos hablado un poco así de ello, áreas del cerebro de Broca y Wernicke y el tracto vocal humano. Ahora volvemos otra vez a los problemas. No fosiliza ni el cerebro ni el tracto vocal. Por lo tanto, nos vamos a las evidencias indirectas. Los endocráneos, tanto por el volumen del cerebro que hubo una vez dentro, como por las improntas cerebrales, si las meninges han dejado que se hagan, podemos saber algo. Y también del hueso hioides, cuya morfología y posición nos da una idea de si es un aparato fonador de tipo moderno o no. De esto ha hablado, bueno... En cuanto al volumen encefálico, pues se pueden decir muchas cosas, pero me voy a fijar fundamentalmente en algo que es esto de aquí, el área de Broca y la torsión hemisférica. Vamos a ver, tenemos un problema, y es que el área de Broca y Wernicke, que están en estas zonas y que pueden dejar impronta, su desarrollo puede dejar impronta en la zona izquierda del endocráneo, están implicadas en el lenguaje, pero también en esto que estoy haciendo, incluso de piojarme, esto
está implicado Broca y Wernicke, fundamentalmente Broca. Broca, Wernicke no, Broca. Este va a ser un problema, como veremos ahora. Y aparte tenemos las torsiones hemisféricas de las que ha hablado Marina, que nos indican la lateralización cerebral funcional, por tanto, lateralidad manual, por tanto, algo necesario para la capacidad tecnológica. Porque si no hay lateralidad manual, no hay esa posibilidad, ese potencial tecnológico que tenemos nosotros. A nivel de volumen encefálico, hay mucho desarrollo, esto ya lo hemos visto a lo largo de toda la filogenia humana, no nos vamos a parar en ello. A nivel de esa organización, estamos poniendo los mismos ejemplos porque son de los pocos casos de homínidos muy antiguos. En los modernos ya no nos interesa, nos vamos a los más antiguos, que están relativamente completos y no tenemos dos fragmentos así, necesitamos relativamente completos y hay poquísimos. Entonces siempre nos vamos al KNMR 1470, en fin, estos de aquí, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos un desarrollo, la impronta que ha dejado en el frontal y parietal Broca y Wernicke. Tenemos un desarrollo en los tres, de un australopithecus de 3 millones de años hasta, desde luego, Largaster de 1.800.000. Y sabemos que hay torsión hemisférica, hay lateralidad cerebral. Bien, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Que tenían lenguaje o que tenían precisión manual y capacidad tecnológica? Indiscriminable. Por aquí, por esta vía. Tecnología había, ya lo hemos visto, en 2 millones de años, posiblemente correspondiente al Homo rudolfensis. Por el lenguaje, ¿por dónde vamos? Vamos por helioides. En Dikica, no sé si conocéis, sí, bueno, muchos desde luego que sí, se descubrió la famosa criatura esta preciosa, que estaba muy bien conservada, hasta helioides, que es muy frágil, se conservaba. El tipo de helioides de Dikica es tipo chimpancé, no es tipo humano moderno. Eso quiere decir que al menos el Australopithecus afarensis de 3.700.000 años, ella, toda su población, no tenían lenguaje, y casi como por extensión podríamos decir que ningún Australopithecus tendría esa posibilidad y tendría un helioides de ese tipo, ¿eh? Por lo tanto, tachamos que tuvieran posibilidad de lenguaje y nos vamos a una precisión manual o una capacidad tecnológica que hoy por hoy parece en algún sitio comprobada por el Australopithecus gari y las marcas de corte sobre algunos restos de herbívoros. Otros sioides, hay uno, es que hay poquísimos sioides, uno en Quevara, que es neandertal, 2 sioides del Sidrón, he puesto 35.000 porque es la edad mínima, y 2 sioides de la cima de los huesos, o sea, realmente sabemos, y todos estos tienen un lenguaje tipo moderno, desde ya lo hemos visto, el Heidelbergensis hasta el neandertal, desde luego, y el famoso gen del habla, que ya lo tienen activado. Y ya pasamos y llegamos a la parte del simbolismo. Yo, desde luego, no voy a hablar, madre mía, o sea, yo no sé nada de eso, ¿no? De paralítico, claro, para nosotros es paralítico superior, es homo anatómicamente moderno. Yo querría ir a la parte, lo más antiguo que hay, las primeras evidencias de cosas o artísticas o estéticas o extrañas, Tenemos, por ejemplo, aquí, este caso es muy famoso, que es un numulites en el yacimiento de Tata, que debe tener unos 80.000 años, que tiene una incisión natural grabada, pero se le hizo otra aspa cruzando. ¿Por qué? Ni idea. Tenemos la Venus de Tantán. A lo mejor tú tienes una información más actualizada. Según mis datos, en principio no hay, o sea, está comprobado. Son Venus de aquella manera, pero efectivamente hay unas incisiones que recorren longitudinalmente como para remarcar más el torso, los brazos y las piernas, Tienen una antigüedad máxima homínida de 300-500.000 años, Tenemos, por ejemplo, el elemento quizá más antiguo es esta cosa, es un fragmento de hueso del yacimiento de Wintersleben en Alemania, con unos 450.000 años, que tiene unas marcas, no sé si las veis, que no tienen correlato funcional. Eso no sirve para nada. O es un marcador de algo que no conocemos, en cuyo caso sí sería funcional, pero no sabemos de qué, o es un objeto estético. Esta es la Venus de Berekar-Ram. Esta es más problemática que la otra, pero realmente los estudios de microscopio sí que han demostrado que tiene incisiones para marcar más lo que serían brazos y piernas,
cosas muy especiales y muy bonitas, ya que yo soy tecnóloga, pues os lo pongo. Por ejemplo, bifaces que se han tallado dejando en el centro de un numulites o algún fósil que había ya en la roca natural. Y no se ha tocado ni por los pelos el numulites. Esta gente controla bien cómo tallar y no es tan fácil, ¿eh? De hecho, nosotros hemos hecho experimentos, se tarda mucho. Este es otro caso, ¿eh? Aquí se le fue un poco la mano en este levantamiento, pero bueno, lo dejaron más o menos, ¿no? Y llegamos a los enterramientos. Claro, los enterramientos es lo más cercano, lo más evidente, lo más cercano a nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque emocionalmente lo tenemos delante, evidentemente, ¿eh? Y porque ya lo hacen los neandertales, sencillamente. Un momento, no, vale. Los neandertales, no voy a extenderme en ello, son más de 25, tenemos más de 25 enterramientos seguros neandertales y otros muchos que se han pasado por alto, también con seguridad. Es muy difícil controlar un enterramiento si no se excava bien. Muchos de estos fueron excavados a principios del siglo pasado. No sé si os estoy tapando mientras me muevo, no, parece que no. Pero bueno, tenemos bastantes ejemplos que van entre 100.000 y 35.000 años. Hay dos características muy importantes de los enterramientos neandertales, y es que hay comparativamente muchos más niños enterrados que con los humanos anatómicamente modernos posteriores. No nosotros, sino nuestros ancestros, es decir, cromañones, etcétera, entierran menos a sus niños, los neandertales más. Cuidan más a sus niños, les quieren más, les tienen algo a sus niños los neandertales que los cromañones, que nuestros papás. Y otra cosa, llevan unas flexiones corporales tremendas, o sea, están enterrados a veces incluso rompiendo el rigor mortis, partiendo el rigor mortis y queda dislocado, con flexiones de las piernas forzadísimas, como veis aquí, ¿eh? A veces de los brazos, muy a menudo tienen las piernas flexionadas aquí y la cabeza para el otro lado, ¿eh? Y medio embutidos en las fosas. Claro, eso ya empezamos, el simbolismo, un poco lo que Hipólito también quería remarcar antes, ¿no? ¿Qué significa eso? No tenemos ni idea, porque cuando hablamos de simbolismo podemos, como mucho, reconocerlo, pero no traducirlo. Si nos falta el diccionario, se acabó, como todo simbolismo. Iba a decir algo a cuento de esto, pero se me ha olvidado. Bueno, sí, es el mismo ejemplo, por ejemplo. ¿Alguien sabe por qué nos enterramos nosotros estirados y con las manos así o así? ¿Perdón? A ver, sí, eso es una hipótesis funcional. Eso son las escuelas funcionalistas, ¿ves? Así es, escuelas funcionalistas. Lo que pasa es que el ataúd se puede hacer más grande también. ¿Alguien sabe por qué no, es una pregunta real. Yo quiero saber si alguien sabe, porque yo no lo sé. ¿Por qué nos entierran estirados? Boca arriba y con las manos, pues originalmente aquí o... ¿Por qué? Es nuestra propia cultura y ya no nos acordamos, ya no lo sabemos. Se ha perdido el diccionario y es la nuestra. Imaginad estas flexiones, pues tendrán un significado, pero no sabemos cuál. Y nos seguimos enterrando así. Tener en cuenta además que los ritos funerarios son los ritos más conservadores que existen en cualquier sociedad. Nadie improvisa, innova con los ataúdes. Con la moda, sí, con lo que me pongo, con no sé qué, pero con un ataúd, es lo último que va cambiando. ¿Y dónde empieza esto? ¿Tengo 10 minutos? Es que lo necesito. Ya sé que Nacho os ha hablado de esto, pero yo voy a insistir mucho más. ¿Por qué? Porque es un tema francamente muy complicado. Vamos a ver. Sabéis que en la cima tenemos esos 28 individuos de Homo heidelbergensis más un bifaz de hace 500.000 años. Yo creo que este comportamiento funerario empieza en la cima de los huesos hace 500.000 años. Y de hecho, así lo publicamos algunos investigadores, ahora se nos van sumando, pero el mecanismo por el cual hemos llegado a ello es francamente muy complicado y me gustaría explicarlo, aunque pueda resultar un poco pesado, pero dato a dato, porque al fin y al cabo no dejan de ser hipótesis que dice, bueno, pues al final a lo mejor descubrimos algo que dices, pues entonces no, claro, nos hemos equivocado, pero es complicado. Ya sabéis la cima, dónde está, lo que tiene. Bien, vamos a empezar por los datos. Primero, ¿cómo se origina esa acumulación de homínidos? Es una cima sin salida, de 13 metros de profundidad. Eso no puede ser un lugar de ocupación de ninguna manera.
Segundo, no hay herbívoros, por tanto tampoco puede ser un lugar de ocupación, los humanos comen herbívoros. Pero tampoco puede haber sido un lugar de acumulación de carnívoros, porque no hay ningún carnívoro que esté especializado en caza de homínidos, solo. No existe ningún carnívoro así. Solamente les pasa a algunos tigres de Bengala cuando se ven muy presionados por la civilización actual, pero nada más, ¿eh? Algunos de los restos muestran marcas de mordiscos, pero fundamentalmente son zorros. Y un zorro no puede transportar un cadáver, y mucho menos de mamotretos del calibre del Homo heidelbergensis, ¿eh? De 90 kilos de peso con mi estatura. O sea, eso quiere decir que yo no peso eso, naturalmente. Pasemos. Otra cosa, es que punto por punto porque hay que ir desgranando. Muchos de los esqueletos de los homínidos, es cierto, como decía Marina, que no aparecen en conexión anatómica, pero están muy cerca las áreas anatómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegaron allí, llegaron no en forma de huesos sueltos, sino en forma de cuerpos, con tendones y músculos. Y después se pudieron removilizar. Cierta removilización, no demasiada, porque no hay conexión, pero están muy cerca las partes anatómicas. Siguiente. Las edades de los individuos, en ellas predominan los jóvenes y los adultos jóvenes, que por cierto son los individuos con menos probabilidad de morir. Y escasean muchísimo los niños, que hay uno, y los viejos, que hay otra, que por cierto debe tener como unos 40 y pico años y es considerada absolutamente senil. ¿Qué vamos a hacer? Mira, menos mal que existe la evolución. Bueno, sexto, se han recuperado, como decía Marina, los huesos del oído, del yunque y el martillo, que han servido para el estudio de las frecuencias de auditivas y del lenguaje, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Si se han conservado esos huesos, se debería haber conservado todo. Sabéis que los huesos de los bebés, de los niños y de los viejos son los más frágiles. Pero si se ha conservado un yunque y un martillo, y muchos yunques y muchos martillos, se tendrían que haber conservado los huesos de los niños. Es decir, si no hay restos de niños y de viejos, es porque nunca estuvieron allí, no porque el sedimento se los haya comido. Siempre estamos en arqueología con un problema de preservación. Y por otra parte tenemos una estimación de sexos, que aquí sí que la podemos hacer sobre 19 individuos, que viene a... bueno, yo también lo podía hacer, pero ya no podía contar con todo... Exacto. Que son unos 9 hombres y 11 mujeres, es decir, a nivel sexual esa población está representada más o menos por igual. Esta imagen la habéis visto 1000 veces, pero a que llama la atención... ¿Esto os parece una sociedad normal? Aquí hay mucho tío y tía bueno, no es por nada. Quiere decir, adultos, jóvenes, adultos, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los viejos? ¿Del pueblo? Bien. Y además, en el 98 se descubrió este bifaz. Este bifaz es maravilloso. Es un bifaz de entre los que hay en Atapuerca, de los más elaborados y escogidos, una materia prima muy especial. Yo soy de tecnología, sé de lo que hablo, y cuesta encontrar esa cuarcita veteada, cuesta mucho. Es importante porque, como decía Marina, no hay ningún otro resto industrial, ningún otro resto lítico, ni instrumento, ni nada, solo este bifaz. Vale. Y como tecnóloga que conoce los yacimientos de Atapuerca y a los homínidos del Pleistoceno medio de Europa, sé que estos homínidos siempre viajan con un kit de trabajo. Siempre, no van así por la vida. Llevan un kit de trabajo, ¿vale? Resumimos, si la acumulación de homínidos no es producida por carnívoros, si los humanos llegan a la cima en forma de cuerpos y no de esqueletos, si la población está representada por jóvenes y jóvenes adultos, si un gran número de niños y viejos nunca estuvieron representados allí, nunca estuvieron allí, si ello no se debe a fenómenos naturales que hayan deteriorado la muestra, si hay un bifaz pero ningún otro resto de talla o instrumento, y finalmente si no hay herbívoros que justifiquen que los humanos del lugar, solo hay 3 hipótesis. Que ese grupo corresponda a un único evento catastrófico, es decir, un grupo de homínidos que entró en la cueva, se les cayó un techo encima, o lo que sea, y se quedaron allí, ¿vale? 2. Es decir, un evento catastrófico sincrónico en un momento determinado. Una trampa natural. A lo largo de los años, un agujero allí, oye, va cayendo la gente y va muriendo, ¿no? Oye, así se ha muerto mucha gente y muchos animales. Y la hipótesis C, que fueron intencionalmente depositados. Vamos a ir poco a poco por individuos de su comunidad, discutiendo cada una. ¿Puedo? ¿Sí? Y ahora os dejo, ahora me voy.
Hipótesis A. Vamos punto por punto. Un único evento catastrófico, ¿vale? Aún así, ese grupo está cultural o socialmente sesgado, lo cual denota organización social compleja. ¿Por qué? Porque faltan los niños y los viejos. Es decir, solamente un grupo de adultos y adultos jóvenes entraron en la cueva para lo que fuera y que después les pasó lo que fuera. Esa es la hipótesis A. Es decir, ya está sesgado, ya es vamos tú y yo, los demás no. ¿Vale? Siguiente. Si los restos humanos aparecen, que esto es un nuevo dato que no lo había dado hasta ahora porque no interesaba, aparecen en la franja inferior del depósito, no en todo el depósito. Los que sí aparecen en todo el depósito son los osos, que sabéis que son los que también acompañan en la sima. ¿Cómo explicar, si fuera un único evento catastrófico, que los humanos se den hasta medio depósito? Hombre, si es un único evento estarían todos en el mismo nivel. No, ¿vale? Alteraciones postdeposicionales, puede, pero hasta ahora los que trabajan en la sima no han visto nada de esto. Y los huesos están perfectamente conservados, no hay indicación de removilizaciones fuertes, ¿no? Hipótesis de la trampa natural. Pues hombre, esto es también poco fiable, bueno, poco posible. ¿Por qué? Porque una trampa natural es especialmente peligrosa para todos los individuos jóvenes de cualquier especie. En los niños, los potros, los cervatillos, en este caso serían los niños, y es que es lo que no hay. Qué casualidad que solo se cagan los adultos y adultos jóvenes. No es normal, es que no es normal. Por lo tanto, como solo están los adultos y adultos jóvenes, seguiría una trampa natural que afecta a gente que ya está sesgada social o culturalmente, porque solo entran esos en la cueva y caen casualmente esos. ¿Entendéis? Ya sé que es un poco farragoso, pero por otra parte, como los homínidos se dan en la franja inferior, pero no en todo el depósito, ¿cómo se explica que una trampa natural haya funcionado para los osos que sí que cayeron en la sima como trampa natural y están representadas todas las edades y mucho más las crías, que es lo que funcionan las trampas naturales? Ellos sí que están representados a lo largo de todo el depósito. ¿Cómo se explica que los humanos no? Es como una trampa que quedó bloqueada a partir de una época, pero no quedó bloqueada para los osos. Esto no funciona. ¿Me entendéis? ¿Por qué sabemos que después no? Porque estos homínidos es la misma población biológica que está en galería, en el yacimiento a menos de 250 metros, y que viven hasta hace 200.000 años. Tendrían que haber seguido cayendo gente, como cayeron osos, porque estaba poblada Atapuerca por la misma población, ¿vale? Y llegamos a la hipótesis C, y es que los homínidos de la sima fueran intencionalmente depositados en varios eventos durante un lapso de tiempo determinado. De manera que solo algunos adultos jóvenes y individuos maduros fueran intencionalmente depositados allí y no los individuos más jóvenes y viejos. Porque era otro ritual y se lo llevaron a otro sitio, porque los tiraron por la ladera, no lo sé. Pero solamente intencionalmente se seleccionó a esta gente. Y también supondría un sesgo cultural y social. ¿Cómo llegó el bifaz? Pues naturalmente que el bifaz puede haber llegado porque se le ha caído a alguien que pasaba por allí, se le ha caído. ¡Ostras! El mejor bifaz que he hecho. Se me ha caído. Sí. O sea, realmente, no podemos negar que es posible. Pero dada la particularidad de la acumulación de la sima, pues también hay que pensar en otras cosas y en otras posibilidades. En este caso, podría haber sido transportado por uno de los individuos del grupo que supuestamente murieron todos juntos en la sima, ¿recordáis la hipótesis A? Pero en ese caso, los otros 27 individuos no llevaban nada. ¿Iban así? ¿Por las cuevas? No. Nosotros tenemos comprobado, porque pasa en galería, es una pequeña información. En galería tenemos instrumentos, tenemos los restos de la talla de un instrumento, pero no el instrumento. Tenemos instrumentos que han sido abandonados, pero no están los restos de su talla. ¿Qué quiere decir? Que son instrumentos transportados de un lugar a otro. Llevan kits de trabajo importantes, que incluyen al menos un gran instrumento casi siempre, pero bueno, un núcleo y un percutor, por definición.
Si de estos 28 personas que venga, vamos todos, tenemos que, ¿cómo se dice?, otear un poco la Cueva Mayor, en fin, lo que sea, meternos allí, van todos desnudos, menos uno que lleva un bifaz, no tiene sentido. Lo de la trampa natural, también lo mismo, iban cayendo a lo largo del tiempo y solo uno llevaba algo, tampoco tiene sentido. Por el contrario, adquiere más sentido que el bifaz fuera también depositado intencionalmente en algún momento, o bien del evento catastrófico, o durante la deposición intencional de los cadáveres. Resumiendo, las tres hipótesis, las tres, conllevan un sesgo cultural y social importante. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, existe una organización social muy compleja de esta comunidad. Elijamos la hipótesis que elijamos, pero la hipótesis del evento catastrófico colectivo es natural y explica la conservación, la taxonomía, explica el perfil de edad, sí está sesgado culturalmente, claro, pero no explica que se dé en un lapso de tiempo relativamente grande, que es la mitad inferior del depósito, ni explica que haya un único instrumento. La trampa natural a lo largo del tiempo, que también es natural, es decir, es un evento natural, explicaría el lapso de tiempo, pero no la otra mitad del lapso de tiempo. No explicaría por qué no están los niños y tampoco explicaría por qué no hay más que un instrumento. Y por el contrario, la deposición intencional lo explica todo. Así que lo más seguro, desde luego, Carbonell y yo lo publicamos en el 2006 porque realmente ya no hay poco más que elegir. Los cuerpos de los homínidos fueron intencionalmente depositados por otros congéneres seleccionados, adultos y adultos jóvenes. Los otros quizás estaban en otro sitio, tenían otro tipo de tratamiento, no lo sabemos. Y el bifaz posiblemente también se depositó en algún momento junto a toda esa gente. No es un enterramiento propiamente dicho, pero desde luego es la primera muestra de simbolismo mortuorio que existe en la historia, y dudo mucho que nos vayan a ganar por goleada en poco tiempo, porque estamos hablando de un lapso de 500.000 años a 100.000, o sea, que son los enterramientos neandertales los primeros. ¿Por qué se hace esta deposición intencional y el bifaz? Fundamentalmente también lo del bifaz, ¿qué señal tiene? Pues es una cuestión de identidad grupal, esa autoconsciencia de la que hablábamos antes. Identidad grupal, un respeto a los muertos, o querer estar próximos a ellos, pero un poco lo que hablábamos, Sabela, ¿no? Es decir, próximo pero allí. No tanto solamente allí porque a lo mejor vivo cerca y no quiero que todos los carroñeros me estén rondando todo el día, sino porque tengo que cortar con el muerto, porque yo estoy vivo, porque tengo que seguir. Eso es cognición compleja. Esa noción incluso de transmortalidad, de decir, no te tiro, te dejo, porque quiero tenerte cerca, pero no puedo tenerte delante, porque ni me conviene a nivel sanitario ni a nivel mental, tampoco. Eso es el rasgo que lo percibimos en nuestra piel como lo más cercano a la cognición compleja emocional nuestra. Y eso es todo. Muchas gracias.